Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es miércoles 15 de octubre del año 2025. Señores, siguen aumentando los casos de dengue hemorrágico en Cuba, aunque la dictadura a través de su Ministerio de Salud Pública, el MinSat, y de su vocero de epidemiología, el doctor Francisco Durán, siguen ocultándole la verdad al pueblo cubano. El caso más reciente fue en Guanabacoa, un niño de 13 años que vivía con sus abuelos con fiebre alta, no tan alta, 39 es alta, pero no es una fiebre que debiera tener el desenlace fatal que tuvo, y con vómitos llegó al policlínico local ya fallecido. Solamente 13 años, los mismos síntomas de los niños que han fallecido en el pediátrico de Matanza, en Ciego de Ávila, en Camagüey, en el oriente cubano, y el régimen sigue ocultándole la verdad no solamente al pueblo cubano, se lo sigue ocultando a los turistas y a los viajeros que llegan y salen diariamente de Cuba. Fíjense si es así que en horas de la noche le emitimos una nota al Departamento de Estado, se la mandamos por vía directa para que llegue lo más pronto posible a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para que tomen medidas urgentes y eviten los viajes a Cuba. Siguen entrando desde los puertos cubanos, desde los aeropuertos cubanos, siguen entrando nacionales que visitan la isla y pudieran estar entrando a territorio estadounidense por el sur de la Florida, por el aeropuerto internacional de Miami, enfermos con los síntomas mismos del dengue hemorrágico. Deberían tomar medidas rápidamente las autoridades sanitarias del estado de Florida y las autoridades de los CDC de los Estados Unidos para impedir y subir la alerta que está en estos momentos en alerta 2 de viajes a Cuba, subir la alerta máxima, porque en cualquier momento esto puede desencadenar una epidemia en el sur de la Florida que pudiera propagarse rápidamente a otros estados aledaños o a otros estados donde viven cubanos también que viajan regularmente a la isla. Déjalos que viajen, allá ellos. No, el problema no es dejarlos que viajen, es que aquí en esta Florida viven mis nietos, viven mis hijos, viven mis abuelos que son ancianos y no tienen por qué estar, y no viajan a la isla a buscar nada, y no tienen por qué estar expuestos por esos cubanos indolentes, ¿no? Y negligentes que por querer estar con su familia, algo que es muy normal en cualquier lugar del mundo, están exponiendo la salud de muchísimas miles y millones de personas aquí en la Florida. No es que los dejen viajar, no es allá ellos, es allá todos los cubanos y todas las personas que vivimos en la Florida, que no tenemos por qué estar expuestos por culpa de un régimen opresor que ha creado esta crisis sanitaria y no quiere darle a entender al mundo la gravedad de lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba. Es muy grave lo que está sucediendo en Cuba, hay muchísima gente enferma, no hay medicamentos, no tienen personal, los hospitales están colapsados. La falta de electricidad, de agua potable, la situación sanitaria en las calles cubanas donde hay basuras y aguas bañales y focos de vectores y mosquitos por todos lados, es una de las condiciones fundamentales que están propiciando que se propague rápidamente esta epidemia. Hay una epidemia en Cuba y esta epidemia que está afectando al pueblo cubano pudiera rápidamente propagarse a otros países. A cada país donde llegue un avión a los aeropuertos cubanos y donde salgan turistas y personas que viven en otros países con esa enfermedad pudieran estar creando la próxima pandemia. Están muriendo personas, no solamente niños, están muriendo adultos. Esto no es juego. El régimen opresor castrista lo que le importa son los dólares. Al régimen opresor castrista lo que le interesa es mantenerse en el poder. A los chivatos y ciberclaria cómplices de esa dictadura opresora, lo único que les interesa es seguirle el juego a la dictadura para ganarse un diploma, una medallita, una palmada en el hombro y una jabita de aseo o de aceite y un poco de azúcar y un poco de pan. Pero esto no es juego, señores, esto es una emergencia sanitaria que está padeciendo el pueblo cubano, debidamente identificada con médicos, con personal de la salud que diariamente se conectan con nuestra redacción y nos mandan evidencia de la gravedad de lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba, como mismo hicieron en el año 2000 con la pandemia. Y en los años subsiguientes el régimen está ocultando la verdad y está emitiendo certificados de defunción por otras causas cuando la gente está muriendo de dengue hemorrágico. Hay dengue hemorrágico, hay dengue de lo normal, hay chikungunya, hay oropuche, hay 20.000 enfermedades más, hay la enfermedad del hígado, hepatitis, sarna, hay muchísimas tipicidades médicas en estos momentos que fácilmente pudiéramos decir
de que Cuba está ante una emergencia sanitaria. La Organización Panamericana de la Salud es cómplice de esa dictadura. Muchos de sus directivos son médicos cubanos, militantes del Partido Comunista, oficiales de la inteligencia castrista, que para nada le interesa la salud ni del pueblo cubano, ni de los latinoamericanos, ni del resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud, todos sabemos lo que es un satélite de la élite global. Son gentes que no están comprometidas para nada con lo que su nombre dice, la salud mundial, y también callan, cómplices, y falsean la realidad de lo que hoy está ocurriendo en Cuba para seguirse congraciando con la dictadura genocida y opresora castrista que está cometiendo un genocidio silencioso con la complicidad de los organismos internacionales y de las naciones que se erigen libres y democráticas alrededor del mundo. Esto es una situación grave. Yo vivo en la Florida. Yo siento que estamos en peligro los floridanos, porque si sigue habiendo el flujo de entrada y salida desde y hacia Cuba en los subsiguientes días, pudiéramos estar enfrentando en los hospitales del sur de la Florida el inicio de una pandemia de dengue hemorrágico por culpa de la dictadura opresora castrista y por culpa de las autoridades de salud de la Florida si no toman una medida rápida y urgente, y por culpa del Departamento de Estado si no emite una alerta urgente también. Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana tiene el deber y el compromiso de investigar claramente qué es lo que está sucediendo en los hospitales cubanos, porque no es solamente en los hospitales, es en las escuelas, es en las unidades militares, es en las prisiones del país, donde hay muchísimos casos en estos momentos con dengue y tipicidades de dengue hemorrágico. Están muriendo cubanos, el régimen está callando, la prensa oficialista, siempre cómplice y al lado de la tiranía opresora castrista, le está mintiendo a los cubanos que no tienen ni alimentos, ni medicamentos, ni condiciones sanitarias, ni tienen hospitales con todo el equipamiento necesario para enfrentar esta pandemia. ¿Cuándo van a reconocer la verdad? Cuando ya sea tarde, cuando hayan muerto muchísimos niños y muchísimos cubanos por culpa del desastre sanitario, económico y social en el que el régimen tiene sumido al pueblo cubano. No, tenemos un deber con la verdad, tenemos un deber con la libertad, tenemos un deber con los derechos elementales de nuestro pueblo oprimido, y seguiremos llevándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, y seguiremos denunciando los crímenes del castrismo. Esto que está sucediendo con la emergencia sanitaria en Cuba es un crimen de lesa humanidad de la tiranía opresora castrista contra el pueblo cubano. Hay que denunciarlos, hay que alertar a las autoridades estadounidenses. Los CDC y el Departamento de Salud del Estado de la Florida tienen la responsabilidad de investigar urgentemente qué es lo que está pasando en Cuba con la situación del dengue hemorrágico y tomar las medidas necesarias para evitar de que esa epidemia se propague en territorio estadounidense, porque rápidamente estaríamos enfrentando otra pandemia más, una pandemia de dengue hemorrágico combinado con chikungunya, combinado con oropuche, combinado con los problemas hepáticos, con la hepatitis, que son cosas rápidamente propagables que pueden crearnos una situación. Estamos solamente a 90 millas y estamos expuestos por culpa de este flujo indiscriminado de viajes desde y hacia la Florida con Cuba. Tenemos que tomar medidas urgentes porque mañana será tarde. Vamos a leer comentarios. Bárbaro Antonio Vega Betancourt. Bueno, ya te respondí a ti. Niosi Abreu, buenos días. Yudelsi Burdón, así mismo. Niosi Abreu, la situación es gravísima, Niosi, y lo más preocupante es que las autoridades estadounidenses y las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, que tienen representación en Cuba, y la Organización Mundial de la Salud, que también tiene oficinas en La Habana, no han emitido nada, ningún criterio ni ninguna alerta con la grave situación sanitaria que está enfrentando el pueblo cubano. El pueblo cubano está enfrentando una de las peores crisis sanitarias de su historia en los últimos 66 años, con la complicidad de los países del mundo y con la complicidad de los organismos internacionales. Y tenemos el deber de denunciar este crimen silente de las autoridades sanitarias cubanas y de la cúpula dictatorial castrista, que va a desencadenar una grave pandemia no solamente dentro de Cuba, sino en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Donde quiera que un turista canadiense entre y salga de Cuba, italiano, de cualquier país de Europa, de Rusia, entre y salga de Cuba con los síntomas del dengue hemorrágico, estaría propagando esta situación alrededor del mundo. Tenemos un deber con la verdad y vamos a seguir denunciando los crímenes del castrismo. Estamos monitoreando con médicos dentro de la isla, médicos que no se quieren quedar callados, médicos que tienen temor porque saben la represalia de ese régimen genocida y opresor, pero que ya no están dispuestos a seguir callados ante la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Hemos alertado a las autoridades a través del Departamento de Estado, lo mandamos por una vía directa para que le llegue a la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio, que ha estado enfrascado en los últimos días en la situación del proceso de paz con Palestina, en la situación en el Caribe con el Tren de Aragua y el régimen narcochavista de Nicolás Maduro, pero esta situación deberían también echarle ojo y establecer una prioridad y sobre todo tomar las medidas necesarias para impedir que se siga propagando esta epidemia de dengue hemorrágico y pueda llegar al sur de la Florida si no es que estalla. Si no es que estalla. Se los digo de corazón. Elizabeth de T. Rivera. Ojalá yo encontrar acá quien me cuide a mi niño. Tengo que ir a Puerto Rico un mes a estudiar, a Pinar del Río, a Puerto Rico, y tengo que llevar a mi niño a que mi mamá me lo cuide a Cuba. No tengo opción y estoy muy nerviosa, ya que la situación allá es pésima y en particular no quiero ir, pero la situación me obliga. O sea, vas a estudiar a Puerto Rico. Pues mira, deberías tratar de ver cómo lo llevas a Puerto Rico, buscar una buena amistad, una gente a la que tú le puedas hacer un poder. Acuérdate que si es un niño tiene que tener también todos los términos legales, por cualquier situación, ni que Dios lo quiera. Entonces yo no te aconsejaría que lo llevaras a Cuba. Yo te entiendo perfectamente, tu mamá sería la persona ideal para cuidarla, pero Cuba no es el lugar ideal para que un niño que vive en libertad pueda estar expuesto a esto que está sucediendo, que está matando a muchos niños dentro de la isla. Este es mi criterio. Yo te deseo suerte y ojalá puedas resolver. Marilena MCH. Otaola entrevista a Ferrer ahora en el Mañanero. Roberto Baños, la verdad siempre hay que divulgarla, seguro. Inés María Basto Álvarez, Dios mío, ¿hasta cuándo? Bárbara Puente, son unos homicidas abusadores. Cuba está perdida en todos los sectores, así mismo es. Puerto Rico, Elizabeth. Bueno, Elizabeth, yo te deseo suerte y ojalá que pueda resolver aquí dentro de los Estados Unidos, que te puedas llevar el niño a Puerto Rico, porque es duro, ¿no? Que lo tengas que llevar allá a Cuba y dejarlo con tu mamá como está la situación en Cuba. Lo ideal sería que tu mamá viniera para acá y que no saliera más del infierno para el infierno aquel, pero imagínate. ¿Qué te puedo decir? Preocupado sí estoy extremadamente preocupado porque en Miami viven mis nietos, mi hija, viven mis abuelos, viven mis tíos, viven mis primos, vive toda mi familia y yo vivo a 5 horas de Miami. Aunque no tenga vínculo directo así que esté viajando constantemente al sur de la Florida, pues estaríamos también expuestos porque por el aeropuerto de Orlando creo que también llegan vuelos desde La Habana por JetBlue. O no sé si seguirán esos vuelos, no estoy pendiente porque como no viajo a Cuba no les puedo decir con exactitud. Pero realmente esto es preocupante. Ya gracias a Dios a través de personas directamente vinculadas al secretario de Estado Marco Rubio, amistades comunes, se ha llevado la información. Esperemos que en las próximas horas el Departamento de Estado investigue bien lo que está sucediendo en Cuba a través de sus fuentes en la isla y a través de la embajada estadounidense en La Habana y que Mike Hammer también tomen esta situación, ¿no? con la preocupación que lo requiere y que se emitan en las próximas horas declaraciones al respecto, porque hay una emergencia sanitaria en Cuba que puede desencadenar una pandemia en la región y pudiera fácilmente extenderse con el turismo que visita la isla, aunque es muy poco, y los colaboradores y funcionarios al servicio del castrismo alrededor del mundo, pudiera fácilmente extenderse a otras naciones. Vamos a seguir actualizándole de lo que está sucediendo con esta emergencia sanitaria en Cuba que el régimen no quiere reconocer y que los organismos internacionales no se han tomado la seriedad de investigar y de exponernos ante el mundo la realidad de lo que está sucediendo, y se los haremos llegar como lo hemos hecho siempre, con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza. La China, saludos y bendiciones para ti también. Jacqueline Abreu, usted es el más actualizado de la verdad que vive en Cuba. Ya que bendiciones, tú también, ustedes desde su página Todos Somos Placeta no solamente exponen la realidad de lo que ocurre en ese pedazo donde naciste de la geografía villaclareña, sino que también exponen lo que sucede en Cuba y alrededor del mundo y lo hacen con veracidad e inmediatez igual que nosotros. Un abrazo y bendiciones y gracias también por servirnos de puente para poder hacerle llegar a Marco Rubio esta información gravísima de la situación sanitaria que está afrontando el pueblo cubano. Vuelvo y lo repito, grave situación sanitaria. Cubano residente en la Florida y en cualquiera de los estados de esta Unión Americana o que me ven de cualquier país de Europa, de España, de Italia, de donde sea. Si no es extremadamente necesario, no viajes a Cuba. Hay una crisis sanitaria que puede desencadenar una crisis
regional y una crisis global, porque hay dengue hemorrágico, aparte de lo que el régimen reconoce, que es el oropuche, chikungunya y el dengue normal. No, hay dengue hemorrágico, hay personas muriendo, hay niños muriendo. El régimen, como siempre, quiere esconder la verdad para evitar que le cierren el país, para evitar de que no viajen la gente, pero lo más importante es preservar la vida de los seres humanos y no las necesidades económicas del régimen opresor castrista, que para nada lo que gana y lo que recibe anualmente, los billones y billones de dólares, lo revierte en mejorar las condiciones sanitarias ni las condiciones mínimas de vida del pueblo cubano. Lo hace para sostener su aparato represivo y seguir prolongando la agonía de 66 años de una dictadura opresora que tiene que desaparecer para que desaparezcan estas desgracias que está padeciendo el pueblo cubano. Rosario Lazo, la situación es más seria de lo que parece. Dios apiade de nuestro pueblo. Así mismo es, mi gente. Les deseo una linda jornada de miércoles. Estaré monitoreando con mis fuentes en Cuba, con muchísimos médicos comprometidos con la libertad y con el fin de la tiranía castrista, la realidad de lo que ahí está sucediendo, y los seguiremos exponiendo, pidiéndole siempre a las autoridades de la Florida y a las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos que tomen con preocupación y seriedad esta situación y a la mayor brevedad hagan lo que tengan que hacer para evitar de que los cubanos sigan entrando y saliendo de la isla propagando esta nueva crisis sanitaria de dengue hemorrágico que puede traer muchísimas muertes, no solamente las que están ocurriendo en Cuba lamentablemente, sino en los Estados Unidos, en el Caribe, en toda América Latina y en todos los países del mundo de donde entra y sale personas desde y hacia Cuba. Les deseo una linda jornada. Recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera. Que Dios me los bendiga. Gracias por seguirnos y que tengan un excelente miércoles. Bendiciones.